Hola, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a este curso o clases de mecánica de suelos. Vamos a ver ahora qué son las relaciones volumétricas y gravimétricas en los suelos, ¿no? Pues sabemos que el suelo, pues, como todo objeto en el universo, pues tiene una masa, ocupa una masa, ocupa un volumen. Entonces vamos a comprender estas relaciones, por ahí pues también hacer ejercicios y cómo estas relaciones influencian. Entonces, para comenzar vamos a idealizar el suelo. Vemos en el gráfico de la izquierda de que el suelo contiene, pues, está desordenado. No es que esté ordenado, partículas sólidas, partículas líquidas, partículas gaseosas, pues, están de una manera diferente. Y para eso lo vamos a ordenar con el gráfico de la derecha, que se llama, pues, modelo de fases, ¿no? Entonces tenemos tres fases: la fase sólida, líquida y gaseosa. Como todo objeto en el universo, hay un objeto que ocupa un volumen y un peso, no una masa. Entonces la parte sólida tiene su peso y su volumen, la parte líquida igual peso de líquido, volumen de líquido, y la parte de gas, peso de gas, volumen de gas. Entonces yo sumo los tres volúmenes, me da el volumen total. Si yo ocupo los tres pesos, me da el peso total. Ahora vamos a analizar, digamos, el estado natural del suelo. Las tres fases. El suelo en estado natural, cuando recién lo sacamos. Entonces, ¿qué pasa en los volúmenes? Tenemos un volumen de sólidos, ¿sí? BS. Tenemos un volumen de líquido y un volumen de gas. Eh, se, se, se conoce a volumen de vacío justamente lo que es ocupado por gas y por líquido. Entonces yo puedo decir que en un volumen de suelo yo tengo el volumen del sólido, ¿sí? Y más el volumen de vacíos, lo que compone el suelo. Si yo el volumen de vacío lo descompongo, yo sé que es el volumen de líquido más volumen de gas, ¿no? La unidad en el volumen es el metro cúbico o el centímetro cúbico, ¿no? Por el sistema internacional de medidas. ¿Qué sucede en los pesos? ¿No? Los pesos es algo similar: tengo el peso del sólido, el peso del líquido y el peso del gas. Sí, pero ¿por qué este peso de gas tiene una rayita? Es porque se desestima debido a que el gas, si bien es cierto, tiene un peso molecular muy pequeño en comparación a los otros pesos, del sólido y líquido. Si hacemos esta sumita, digamos, bien interesante, vemos que el aporte del peso del gas es bien pequeño, por eso se desestima. Y es por eso que cuando hablamos de pesos, no de volúmenes, de pesos, el peso total de un suelo se lleva, pues, como se compone por el peso del sólido más el peso del líquido. Ahora, ¿qué sucede cuando el suelo está saturado? ¿Qué significa saturación? Saturación sabemos que significa que algo está lleno de algo, ¿no? En este caso vamos a hacer una convención de que el suelo está lleno de líquido. ¿Y qué sucede aquí? Bueno, el sólido no le pasa nada, pues solamente en el volumen de vacíos, que está ocupado por gas y por líquido, el líquido desplaza el gas, y por eso que en estado de saturación el volumen del líquido saturado es igual al volumen de vacíos. Por eso yo puedo decir, como el volumen total no va a cambiar, simplemente lo que cuando está saturado es el volumen de vacíos, se llena completamente líquido. Entonces el volumen total sigue siendo el volumen de sólidos más el volumen de vacíos, o en este caso el volumen de sólidos más el volumen de líquido en estado saturado. Como ustedes pueden leer en esta identificación de la derecha, el volumen total no cambia, el volumen de sólidos no cambia, el volumen de vacíos no cambia. ¿Qué es lo que cambia? Que el volumen de líquido aumenta y desplaza, pues, el volumen de gas. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede eh, eh, en el peso, ¿no? El peso sigue siendo lo mismo: el peso del sólido y el peso del líquido en estado saturado. Pero ¿qué sucede? Cuando hay más líquido, obviamente el peso sólido no cambia, pero el peso del líquido aumenta porque hay más líquido, entonces hay más peso. Entonces el peso total aumenta. Es decir, cuando hablamos de suelos saturados, hablamos, pues, que el peso total saturado es el peso del sólido más el peso del líquido en estado de saturación, ¿sí? Bueno, me olvidé de indicar, pues, que la unidad de peso, la unidad del peso es el gramo y el kilogramo que vamos a utilizar. Ahora veamos cómo se relacionan el peso y el volumen, ¿no? El peso y el volumen están relacionados por lo que se llama el peso específico. ¿Qué es el peso específico? Lo identificamos con nuestra letra gamma griega. El peso específico es la relación entre el peso y el volumen, ¿sí? Entonces, como yo tengo que el peso específico es la relación entre peso y volumen, yo puedo empezar a encontrar el peso, que es igual al peso específico por el volumen, o si quiero encontrar el volumen, que es el peso sobre el peso específico, ¿no? Cuando hablamos de peso específico total, vamos a leer también en literatura el peso unitario húmedo, el peso natural, ¿ya? Y esa es una gamma T, ¿no? Entonces yo tengo aquí gamma, peso específico, T total. ¿Y por qué? Porque si yo relaciono el peso total sobre el volumen total, pues me da el gamma total. Entonces aquí es digamos, una muestra de cómo se pueden relacionar el peso y el volumen y el peso específico, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo relaciono el peso total con el volumen total? Peso y volumen es un peso específico, está bien, pero si relaciono el total con el total, tengo el peso específico total, el peso unitario. Recuerda, el peso específico también lo puedes hallar como peso unitario, por si acaso. Cuando relaciono el peso de la parte sólida sobre el volumen total, pues tengo el peso específico seco, gamma sub D, la D de dry, seco. Cuando tengo relación el peso del sólido sobre el volumen del sólido, pues obviamente tengo el peso específico de las partículas sólidas. Igualmente, si tengo el peso del líquido sobre el volumen del líquido, tengo el peso específico del líquido. Eh, en diferentes ejercicios, si no se indica lo contrario, el líquido va a ser igual al agua, y el peso específico del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿no? ¿Qué pasa si relación del peso total saturado sobre el volumen total? Tengo, pues, el peso específico saturado. Y un ejemplo, ¿no? El peso específico saturado, yo puedo decir que el peso total saturado, ¿a qué es igual? El peso del sólido más el peso del líquido saturado.
Por convención es eso, ¿no? El peso del sólido más el peso del líquido de saturación es el peso total saturado. ¿Y el volumen total qué es? El volumen de sólidos más el volumen de vacíos. Pero como estamos en saturación, el volumen de vacíos es el peso del líquido en estado saturado. Y el peso del sólido, como lo vimos anteriormente, puede ser la relación entre un peso específico y un volumen. Cuando hablamos del peso del sólido, puede ser el peso específico de sólido seco por el volumen total. Entonces, estas son las relaciones volumétricas o gravimétricas, ¿no? Que yo puedo hallar, descomponer, ¿no? En este caso, el peso total, miren cómo quedó acá arriba, ¿no? Entonces, yo puedo descomponer. Adicionalmente, tenemos ciertas relaciones fundamentales en los suelos. La más básica es la humedad natural, representada con una letra griega omega, humedad natural, humedad de saturación. La humedad me relaciona el peso del líquido sobre el peso del sólido y lo multiplico por 100 para expresarla como porcentaje. Entonces, si yo relaciono el peso del líquido sobre el peso del sólido, pues tengo una humedad. Si relaciono el peso del líquido saturado con el peso del sólido, tengo una humedad en estado de saturación, ¿no? La humedad que me dice la humedad, pues el porcentaje de agua que tiene el suelo, o de líquido que tiene el suelo, ¿no? Tenemos otra relación, que es la relación de vacíos o espacios de vacíos, la letra E. Relación del volumen de vacíos sobre el volumen del sólido, ¿no? ¿Qué me quiere decir esta relación? Es cuál es la proporción entre vacíos y sólidos en un suelo. ¿Qué es lo que yo espero en un suelo? ¿Qué es lo que esperamos? Pues que esta relación de vacíos sea cercana al cero. Nunca va a ser cero, pero que sea cercana al cero, ¿no? Que sea baja, que sea... eso indica pues de que hay menos espacio pues, para que las partículas se puedan desplazar y también indica que el suelo está compactado, ¿no? Muy compacto. También tenemos el término de porosidad, la letra nu, que me relaciona el volumen de vacíos sobre el volumen total, ya no sobre el volumen de sólidos, es sobre el volumen total, es decir, de todo el volumen del suelo, ¿cuánto corresponde al volumen de vacíos? Bueno, lo multiplico por 100 para expresar un porcentaje, es decir, si tengo un suelo cuyo volumen, cuya porosidad es del 80%, ¿qué me quiere decir? Que del 100% de una masa de suelo, el 80% es vacío, y eso obviamente no es bueno, ¿no? Cuando hay una porosidad alta, eso quiere decir de que hay la capacidad de retener líquido, agua o gas, ¿no? Cuando hablamos de saturación, estamos relacionando entre el volumen de vacíos. Sabemos que el volumen de vacíos se compone de gas y de líquido. Si en saturación relacionamos del volumen de vacíos, ¿cuál es la cantidad que corresponde al líquido? Entonces, cuando estamos en saturación, en estado de saturación, el volumen del líquido es igual al volumen de vacíos, y por eso esta relación se hace 1, porque son iguales, y tengo un 100% de saturación. Y es lo que espero, pues, suelos que no tengan tanta saturación, ¿no? Bueno, con eso pues tenemos la parte teórica de las relaciones fundamentales. Nos vemos en una siguiente entrega.